Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. Elecciones 2021 y situación del Consejo Nacional Electoral son los temas que enseguida entramos a analizarlo con nuestro invitado, el doctor Gustavo Larrea, director de Democracia Sí. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos a esta hora. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, nuestra pregunta de cajón es saber si ustedes ya tienen candidato para estas nuevas elecciones y si ya han hecho alguna alianza con Revolución Ciudadana o con Alianza País o con algún otro partido o movimiento político. A ver, nosotros creemos que es un error adelantar la campaña electoral. No se puede cerrar al Parlamento ecuatoriano ni al Ejecutivo y decir nos vemos dentro de un año, 4 meses en el nuevo gobierno. Y por lo tanto nos hemos desarrollado una campaña por una reforma educativa urgente. ¿Por qué una reforma educativa urgente? Porque tenemos decenas de miles de niños que están entre los 6 y 15 años de edad que dejaron de ir a las escuelas porque las escuelas en el campo se cerraron, tanto en los recintos como en las comunidades. Y creemos que es urgente exigirle al gobierno nacional la reapertura de las escuelas. El gobierno ha ofrecido reabrir algunas y ha venido reabriéndolas, pero consideramos que es necesario caminar a marcha forzada. En relación a la educación media, el Bachillerato General Unificado generó un grave problema en la juventud ecuatoriana. Antes teníamos bachilleratos en técnicos, los chicos podían estudiar una diversidad de carreras, teníamos los colegios de artes y oficios en los sectores populares de las ciudades, teníamos los normales, los colegios normales, donde los chicos podían estudiar y las chicas podían estudiar para maestras y maestros de escuela. Todo eso hace 9 años atrás se cerró y lamentablemente no responde la educación a la realidad de cada una de las provincias y cantones del país, a la realidad productiva, a la realidad social, ambiental del país. Y es por esto que nosotros presentaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que rige la educación para la escuela básica y media. En este sentido, planteamos un bachillerato diversificado, técnico, especializado, que permita que los jóvenes cuando salgan de bachilleres, el bachillerato les sirva para algo en la vida, más allá de que puedan continuar sus estudios universitarios. Pero ahora el tema que nos gustaría tratar también con usted es el de las elecciones y mi consulta era si ustedes ya tienen candidatos, no. ¿Qué nombres están analizando? No, porque lo que te digo es que nosotros creemos que esa es una estrategia equivocada. Meterle al país a una campaña electoral adelantada a un año nos parece un error. Por lo tanto, nosotros no decidiremos candidaturas sino a mediados de este año y no antes. Pero las alianzas comienzan ya a pensar... Sobre la segunda pregunta tuya de con quiénes, desde luego que no haríamos alianza nosotros con un movimiento, un partido que le causó tanto daño al país como ahora llamada Revolución Ciudadana, vinculada a la corrupción y a un régimen que creó un sistema educativo que está colapsando, diría, la vida de nuestras familias, que pierden la esperanza de que sus hijos encuentren una actividad laboral, que sus hijos ingresen a las universidades, para poner solo un ejemplo. Con ellos nosotros no haremos alianzas. No haremos alianzas con quienes han hecho daño al país. Por lo tanto, definiremos alianzas de producirse en los próximos 6 meses, no antes. Mi respuesta es, con esos sectores nosotros no haremos alianzas y nuestro movimiento político participó por primera vez en marzo del año pasado en elecciones, tuvimos una importante votación, nos constituimos en la segunda fuerza política por los votos, es decir, eso no tiene que ver con la apreciación de uno, sino con el resultado electoral. Ganamos 34 alcaldías, 28 con dirigentes de nuestra organización, 6 apoyamos a otras fuerzas políticas y ganamos 6 prefecturas. 2 con dirigentes nuestros y 4 en alianzas. Doctor Larrea, si la campaña preelectoral se ha adelantado es quizá porque los precandidatos estarían buscando probar el terreno y ver cuánto electorado podrían sumar, cuánto electorado. O quizá lo hacen para que no se considere como gasto y están ya trabajando en giras. A ver, yo creo que adelantar la campaña teniendo, en el caso de muchos de ellos, bloques parlamentarios, más allá de que es legítimo que lo hagan, creo que es no actuar con sentido de urgencia. El país tiene problemas que resolver ahora y ellos tienen responsabilidad en resolverlos porque tienen
parlamentarios, tienen asambleístas. Aquí hay problemas en la salud, en la educación, en la seguridad, que deben ser atendidos con sentido de urgencia. Lo que a nosotros nos preocupa es la falta absoluta de sentido de urgencia de algunas fuerzas políticas que en vez de solucionar los problemas entran, creo yo, demasiado temprano en una campaña electoral cuando tenemos recién elecciones en febrero del próximo año y no antes. Y además el Consejo Nacional Electoral oficialmente no ha abierto la campaña. Además, la campaña se abre oficialmente 40 días antes de las elecciones. Usted es el director de Democracia Sí. ¿Piensan ir con un candidato para presidencia de asambleístas o piensan unirse con algún otro movimiento? ¿Cuál es la estrategia? Nosotros no hemos definido aún una estrategia. Nosotros lo que hemos definido es actuar con urgencia frente a problemas que afectan a las familias ecuatorianas. Uno de ellos, la educación. En ese sentido no hemos definido. Sin embargo, nosotros tenemos plena legitimidad. Somos un movimiento que alcanzó un promedio de 1.400.000 votos en las elecciones de marzo. Podemos lanzar candidatura a la presidencia, vicepresidencia, asamblea. No quiero decir que seamos la única fuerza, nos ubicamos en el centro izquierda y en esa tendencia hay otras fuerzas políticas también con las que eventualmente podremos conversar y buscar acercamientos. Doctor Larrea, ¿usted será el candidato por Democracia Sí en las próximas elecciones? Si yo tengo el apoyo del pueblo, seré candidato y seré presidente. Y si no, apoyaremos a quien tenga esa posibilidad de la tendencia de centro izquierda. ¿Existen nombres para ver quién podría acompañarlo? ¿O hay que esperar las alianzas? No, realmente no hemos, y con absoluta sinceridad les quiero decir, no hemos analizado ese tema porque nos hemos propuesto el día 11 de marzo de este año presentarle al país una propuesta de reformas a la educación ecuatoriana en su conjunto, tanto el ciclo básico como universidad. En las universidades pasa algo terrible. Más de 1 millón de jóvenes que intentaron ingresar a la universidad pública no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer porque se impuso en el país un examen, este examen Ser Bachiller, que tiene como objetivo limitar el ingreso de los estudiantes a las universidades. Alguna gente dice que eso es para mejorar el nivel académico. Se podrían hacer cursos de nivelación, se podrían hacer después de esos cursos de nivelación cada una de las facultades donde se puede evaluar al joven de acuerdo a la carrera que quiere estudiar y no a exámenes generalistas como el examen Ser Bachiller, que dejan fuera de la posibilidad de estudio a cientos de miles de chicos y con ello a cientos de miles de familias frustradas. Si hubo un elemento de movilidad social en el Ecuador en las décadas del 70, 80, 90 y parte del 2000, fue que cientos de miles de jóvenes, chicas y chicos ingresaron a las universidades ecuatorianas y pudieron con ello mejorar sus condiciones de vida. Hoy vemos frustración en las familias ecuatorianas. Doctor, ¿qué piensa usted de las reformas al Código de la Democracia? Uno de ellos, que ahora los partidos políticos tienen tan solo un periodo de 15 días para realizar las elecciones primarias. Me parece exagerado, la ley no lo plantea eso, sino que es una interpretación que hace el Consejo. Yo creo que debería haber mucho más plazo. No lo han aprobado aún, está en debate. No, nuestra opinión es que debería tener al menos 2 meses de plazo las organizaciones para hacer sus asambleas, sus convenciones y elegir sus candidatos. Eso tiene que hacerse antes de noviembre, que son las fechas de inscripción de candidaturas. Creo que hay que ampliar el plazo. Y sobre la ley y la reforma en general, creo que es una reforma positiva. Sin embargo, hay muchos temas ahí que hay que profundizar para darle seguridad a todos los ecuatorianos de tener una elección libre, transparente y no que se meta mano a los procesos electorales. La democracia se basa en la pureza del sufragio. Y creo que un acuerdo mínimo de las fuerzas políticas y de la sociedad ecuatoriana es que las elecciones sean transparentes y claras, confiables. Y creo que ahí nos falta todavía trabajar. Vivimos ahora un conflicto en el CNE que ya lleva algunos meses. Nuestra sugerencia a todos los vocales es superar esas discrepancias, llegar a un acuerdo y darle certezas al país y no lo que tenemos ahora que son dudas. Doctor Larrea, comienzan a sonar nombres de cara a las próximas elecciones. Por ejemplo, se escuchan nombres como Jaime Nebot, Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez, María Paula Romo, Guillermo Lazo, Andrés Páez, Isidro Romero, Yacu Pérez, entre otros. Parece que ya se adelantó la pre-campaña política. A ver, yo creo que hay algunas fuerzas que más allá de la legitimidad, más allá de la legalidad, es legítimo que lo puedan hacer. Pero
no creo que ese sea el tema central del país. Yo creo que estamos en un momento muy complicado como país y necesitamos enfrentarlo. Respetamos esas candidaturas. Siempre en los procesos preelectorales en el Ecuador han surgido muchas precandidaturas, pero en el momento de definir se van acotando en 10, 8, 11 candidaturas. Siempre ha habido muchos candidatos. Además, se toma siempre como novedad lo que es habitual en el país. Nunca fue posible tener 3 o 4 tendencias o 5 fuertes. Siempre en el país ha habido dispersión. Tal vez es una expresión de la propia realidad ecuatoriana, que es una realidad muy diversa. Además, no se debería descartar la candidatura de un outsider que dé la sorpresa en las próximas elecciones, doctor. A ver, es decir, todavía el panorama no está, a nuestro juicio, constituido, está iniciándose un proceso. Yo creo que habrá claridad a mediados de año sobre candidaturas. Pienso que algunos son globos de ensayo, que es lanzar un nombre para ver qué pasa. Pero el panorama electoral se constituirá en agosto, septiembre de este año, no antes. Quería también su opinión, doctor Larrea, como director de Democracia. Sí, es muy importante conocer qué piensa usted sobre esta reforma de que mujeres encabecen el 50% de las listas pluripersonales y además también que desde el 2025 las mujeres obligatoriamente sean parte de un binomio, ya sea hombre-mujer o mujer-hombre, para llegar a la presidencia. ¿Qué cree usted al respecto? Me parece muy bien. Creo que la sociedad en general, la humanidad entera, va comprendiendo de que la discriminación, las formas de discriminación a la mujer, la sociedad patriarcal, machista, tiene que dar paso a una sociedad donde hombres y mujeres trabajemos juntos por el bien común. Las mujeres no somos rellenos de las listas. No, yo creo que no tiene sentido que sean rellenos de la lista. Yo creo que son actoras de un proceso social, económico, cultural en el mundo entero, discriminadas históricamente. Si nos ponemos a ver desde cuándo votan las mujeres, en el caso ecuatoriano desde la Revolución Liberal, pero hay países en América Latina que recién votan hace 20, 30 años. Es decir, imaginémonos el retraso de la humanidad, la falta de sensibilidad de considerar a unos seres superiores a otros. Yo creo que esa sociedad está muriendo en el planeta entero y está emergiendo una nueva sociedad. Y en ese sentido nosotros hemos hecho un esfuerzo como Democracia Sí. Democracia Sí realizó una reforma estatutaria en su primera convención nacional ya como partido legalmente constituido en el mes de julio del año pasado. Fue en la ciudad de Santo Domingo, Los Ángeles. En esa provincia ya hicimos una reforma muy importante que quiero solamente precisar. Somos una organización que tiene directora y director nacional, directora y director provincial o director y director provincial. Es una organización con 2 cabezas, no con una, un hombre y una mujer. Y es la primera organización del mundo que tiene esas características. Nos demoramos en que nos apruebe el CNE la reforma. Hace 2 semanas finalmente la aprobó. A partir de 2 semanas hemos iniciado convenciones provinciales para elegir las nuevas directivas. Vamos ya por la 6ª convención provincial y aspiramos hasta el mes de mayo completar las 24 convenciones y la convención nacional que elegirá a la nueva directora y al nuevo director nacional de Democracia Sí. Bueno, alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Viviana Aidó, representante de ONU Mujeres en Ecuador, y ella lo que me decía en la entrevista es que las mujeres generalmente dentro de los partidos políticos son relleno de las listas y cuando alguna es elegida simplemente las envían a comisiones que no tienen una gran relevancia, precisamente porque creen que la mujer no es un elemento importante dentro de la política de un país. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que ha pasado mucho eso, especialmente con las fuerzas políticas que no han comprendido el rol de la mujer o el rol de la juventud y que en ese sentido pueden buscar gente de relleno. En nuestra organización tenemos ya desde nuestra fundación Equidad de Género y creemos que las listas que hay que constituirlas ahora para las elecciones del próximo año deben tener equidad de género, no porque la ley lo diga, sino por convicción. Es verdad lo que tú dices y es verdad la apreciación de ONU Mujeres. Muchas veces se rellenaron listas con mujeres para cumplir la cuota y no se trata de cumplir la cuota, sino de abrir espacios a mujeres capaces, a mujeres que pueden liderar cambios. Nosotros somos una organización que está por impulsar cambios en el país. No estamos conformes con la situación del país y creemos que las mujeres deben jugar un rol protagónico, no como relleno, sino como actoras del Ecuador del futuro.
Doctora Larrea, ¿usted estima que debería haber una reforma en la que se establezca un máximo de candidatos para la presidencia de la República, ya que la proliferación de candidatos lo que hace es fraccionar la votación y el resultado es que llega a ganar uno con poca aceptación popular? A ver, el CNE debe cumplir la ley. Las fuerzas políticas que no alcanzan el mínimo del 4% en 2 periodos electorales consecutivos y que no alcanzan la representación, sea de alcaldes, de concejales, asambleístas, de acuerdo a la ley actual, simplemente deben quitarse el registro electoral y no mantenerlo por siempre, sino si se cumplen los requisitos de ley. Esto hubiese permitido eliminar algunas organizaciones que efectivamente no cumplen los requisitos de ley. Creo que eso es importante. Sin embargo, vale la pena decirlo, en el Ecuador hay una diversidad de corrientes, de tendencias, más allá de que hoy están infladas, y creo que es así. Sin embargo, tampoco se puede restringir la participación de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana que quieren hacer política. Históricamente en el país ha habido muchos candidatos. Si nosotros vemos la elección pasada, hay como 8 o 10. Si recordamos la primera elección del periodo democrático, cuando es electo el presidente Jaime Roldós, también habían 8 o 10 candidatos. Es decir, no es algo nuevo en el Ecuador. En el Ecuador ha habido participación de muchas tendencias políticas. Hubo una ley que intentó que existan pocas corrientes, sin embargo, la realidad hizo que siempre existan más de lo que se preveía, diría yo. Sin embargo, ahora hay un exceso de movimientos y partidos políticos. A nivel provincial y local hay más de 200. A nivel nacional creo que somos 16 movimientos y partidos. No es que va a haber 16 candidaturas, creo que algunos irán en alianza. Creo que de todas maneras el panorama político va a ser de 8 o 10 candidatos, no creo que sea menos. Y no es algo que se pueda controlar jurídicamente, porque se puede controlar, pero el fenómeno que puedes generar es excluir algún sector de la participación. Es preferible que en la democracia participen, cumpliendo desde luego la ley, las fuerzas políticas, y en ese sentido es preferible que participen a que no participen. Tú decías, el problema de esto es que, los que lleguen primero y segundo van a tener una representación escasa o poca. Sin embargo, hay 2 vueltas electorales, por lo tanto, las alianzas en nuestro país son obligatorias en la segunda vuelta electoral, porque para lograr mayoría, más del 50% de los votos que se requiere, o más del 40% con una diferencia del 10% con el inmediato seguidor, en la segunda vuelta se requiere sin duda alianzas, no hay otra posibilidad. Conversamos a esta hora de la mañana con Gustavo Larrea, director de Democracia Sí. ¿Cómo perciben ustedes estas denuncias que vienen desde la presidenta del CNE, Diana Tamaint, el vicepresidente Enrique Pita? Cada uno dice que el otro quiere manejar las elecciones a favor del partido a quien representan o al que son afines. ¿Cómo perciben ustedes los movimientos y partidos políticos que serán estas elecciones del 2021? ¿Hay confianza? No, yo creo que por eso mi llamado hace un momento, y reitero el llamado a todos los vocales, a la presidenta, al vicepresidente, a llegar a un acuerdo básico que nos permita un proceso electoral, diría yo, claro, transparente, diáfano, y no la desconfianza que puede generar o que genera la confrontación interna en el CNE. Yo pienso que de esa manera, llegando a un acuerdo, incluso invitando a delegados de todas las fuerzas políticas nacionales, a una veeduría franca, abierta, sincera, donde todos podamos controlar el proceso electoral, tendremos una elección transparente. Yo creo que ellos tienen la obligación de superar sus discrepancias y actuar en sentido de país. Perfecto, queremos agradecer al doctor Gustavo Larrea, director de Democracia Sí, por haber aceptado esta invitación y conversar con nosotros aquí en Notimundo al Día sobre las próximas elecciones 2021. Todavía nos dicen no tienen candidatos, no tienen alianzas, así que vamos a estar pendientes de todo lo que decidan. Pero vamos a tener sin duda presencia en el proceso electoral. Lo más importante no es quién, sino para qué. Y yo les hago un llamado igual fraterno a la radio. ¿Para qué son candidatos? ¿Qué proponen? Eso es lo importante.
Muchísimas gracias. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. 6:46 de la mañana. Usted escucha y también nos ve. Somos Notimundo al Día. Recuerde suscribirse gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, para que sea parte de todo lo que sucede en nuestros estudios.